decía el propio Zaluzny, bueno, pues parece que le ha dado bastante importancia, ¿no? Lanzando incluso mensajes en las redes sociales sin aportar pruebas, eso sí, de estos aviones supuestamente derribados, pero sacando pecho, ¿no? En lo que viene a ser, pues, por lo menos para Ucrania, un golpe que asesta de esta forma a Rusia. No sé cómo lo ves tú y sobre todo, como les estaba preguntando a ellos, hasta qué punto es creíble y hasta qué punto es relevante también. Bueno, yo efectivamente desde ese punto de vista coincido con Miguel Ángel, en el que efectivamente son actuaciones puntuales que no son en sí mismas importantes, ¿no? Desde el punto de vista de interpretación del hecho, hombre, pues sí parece, siempre hay que ser prudente, efectivamente, hasta que pase un tiempo, pero viendo las reacciones de las dos partes, las declaraciones, las informaciones aisladas que van apareciendo, sí parece que hay algo detrás de la versión de Ucrania, en el sentido de que uno de los dos aviones, uno de ellos que es el puesto de mando, pues parece que efectivamente se está reconociendo que ha aterrizado, dicen unos, y otros dicen que se ha estrellado, pero que ha aterrizado con daños, dicen unos, ¿no? Que ha aterrizado con daños, que hay heridos y que algo ha sufrido. Es decir, algo efectivamente similar a lo que ha dicho Ucrania parece que ha sucedido, y el otro avión, el avión del A-50, pues parece que se ha reconocido que ha desaparecido o que se ha perdido, ¿no? Entonces, bueno, parece que la versión real se puede aproximar a lo que se ha estado diciendo desde Ucrania. Otra cosa es, efectivamente, y coincido con Miguel Ángel, que la importancia de este tipo, independientemente de que, lógicamente, cada ejército intenta aprovechar este tipo de cuestiones como puede, pero que importancia realmente dentro del contexto no tiene. Lo que sí que tiene importancia, desde luego, Noé, vuelvo a empezar contigo, son las negociaciones. Estamos hablando, bueno, pues de un contexto en el que, lo explicaba el propio Adrián hace apenas unos minutos, ¿no? Rusia está asestando una guerra de desgaste, básicamente, pues dejar que el ejército ucraniano vaya o siga colapsando y poco a poco, bueno, pues ir avanzando y sobre todo ir poniendo contra las cuerdas a su adversario en este caso, pero como decía, ¿no? El foco esta semana va a estar en el foro de Davos, donde el propio Zelensky, bueno, pues va a hablar, va a poner sobre la mesa su fórmula de paz con algunos países que le apoyan, otros pues que quizás no están tan de acuerdo. Y antes de empezar esta reunión, antes de empezar este foro de Davos, ya hay voces por parte de Ucrania que dice que no van a ceder nada de su territorio y que están preparados para seguir luchando, ¿no? No sé cómo ves esto, es una postura de máximos, quizás en un momento pues que es complicado, ¿no? Para Ucrania. Bueno, yo creo que el caso de Ucrania pues ya lleva un tiempo, ¿no? Y entonces ya se va viendo también el alcance del respaldo, ¿no? Que pueda obtener, particularmente de Estados Unidos, ¿no? Que no ha sido insignificante, ni mucho menos, que seguramente habrá ayudado mucho, ¿no? A sostener, digamos, la resistencia ucraniana, ¿no? A la presencia rusa. Pero yo creo que el caso ucraniano es un caso más bien que se entiende en clave propiamente europea, ¿eh? Porque una vez que ya pues, la OTAN, ¿no? extiende sus límites, ¿no? Y está ya estableciendo, ¿no? nuevas previsiones, ¿no? de bases, incluso nucleares, etcétera, pues yo creo que la situación ucraniana pues, pierde perfil. Entonces, más allá de que es normal que el presidente de Ucrania, y sobre todo cuando concibe su presidencia, ¿no? en la esfera, digamos, comunicativa, ¿no? antes que en cualquier otra, pues insista en esas posiciones, ¿no? Pero yo creo que tarde o temprano pues habrá una especie o un armisticio, como se ha señalado, ¿verdad? Como ha dicho Miguel Ángel, o un acuerdo, pero en el que insisto que creo que lo que haría es una combinación entre la cesión territorial de Crimea, pero quizás también de otras partes, de lo que hoy en día es Ucrania, y yo creo que tendría implicaciones más amplias, porque habría una especie también de supervisión seguramente internacional, algo que estableciera algún tipo de condiciones referidas sobre todo, ¿no? a lo que sería la forma de gobierno, el sistema electoral, el sistema de partidos, etcétera. Desde ese punto de vista yo creo que, no sé, me cuesta creer que en un momento como el que atraviesa el mundo, pues Rusia tenga mucho interés en invertir demasiados recursos, más allá de los estrictamente necesarios, ¿no? para asegurar ahí su presencia, ¿no? Y por otra parte, creo que Estados Unidos tampoco tiene mayor interés en comprometerse mucho más en esa zona. En ese momento yo creo que tiene más inquietud por lo que está pasando en el Mar Rojo, bueno, en Oriente Medio en general. Y por otra parte, eso sí que encaja, ¿no? con la idea de que Alemania pues, pueda estar tomando gestos cada vez más audaces, y encaja también, ¿no? con la manera en que han entrado Suecia y Finlandia, ¿no? en la OTAN. Es decir, que yo creo que en realidad lo importante de Ucrania no es ya propiamente la discusión acerca de qué pasa con Ucrania y el territorio, sino hasta qué punto realmente
incluso esta guerra, la de Ucrania, que inequívocamente tiene sus antecedentes, ¿no? Pero su activación, digamos, viene como resultado no de la toma de Crimea, porque ya se había tomado, ¿no? Sino con una nueva ofensiva por parte de Rusia, pero que ya se ha prolongado mucho, que no creo que indefinidamente pueda sostener ese esfuerzo Ucrania, ni creo que indefinidamente vaya a recibir ese apoyo, porque ya la situación es otra, donde ya la lectura de la OTAN y de sus líneas, en fin, ya está claro, ¿no? Que justo la línea que va a ser más difícil mover es precisamente esa, ¿no? La frontera entre Ucrania y Rusia. Revertirla. Sin embargo, reforzar otras, estar atento a otros desarrollos, sí creo que puede tomar perfil. Y en ese caso yo creo que se entiende la activación en el contexto general, lo que algunos han llamado la militarización también, digamos, ¿no? de Europa y de la Unión Europea, y esta idea, ¿no? De la indefinición de los límites de la OTAN, ¿no? Dónde empieza, dónde acaba, los miembros formales, los que no lo son, la singularidad de Turquía, ¿no? Dentro de ese contexto, en una guerra que además se extiende. Yo insisto que es la misma guerra ya, no cabe duda, como yo creo que han dicho, ¿no? Mis interlocutores también hoy, mis colegas. Entonces yo tengo una lectura diferente, que quizás no hay que poner tanto el foco en Ucrania, sino poner el foco en otros fenómenos que están pasando que son muy, muy importantes, ¿no? Por ejemplo, con lo del Mar Rojo, ¿no? Está claro que va adquiriendo ya un perfil muy importante en el que no es simplemente movimientos, por así decirlo, de ataque o de defensa, es movimientos de advertencia, de vigilancia, de estar presente, ¿no? En algo muy importante que se está jugando ahora y que las previsiones son de que la situación no parece que vaya a remitir con carácter inmediato. Mar Rojo es otro de los focos a tener en cuenta, con amenazas por parte de Yemen, con ataques por parte de Estados Unidos y Reino Unido, en concreto dos ataques que tuvieron lugar el pasado viernes. Pero, Miguel Ángel, yo quiero preguntarte por estas conversaciones que están teniendo lugar en el foro de Davos y también esta postura que estaba comentando por parte de Ucrania, quizás es una postura de máximos, ¿no? Diciendo que no van a ceder nada de su territorio, que están preparados para seguir peleando. No sé si es esto lo que le van a aconsejar precisamente en Davos, porque el hastío por parte de muchos países de Occidente, el hastío por parte de Estados Unidos, al final, bueno, pues están financiando sin parar a Ucrania y hay países pues que incluso sus ciudadanos ya empiezan a pensar que esto ha llegado demasiado lejos. Miguel, no sé cómo lo ves tú y sobre todo qué puede pasar, cuál puede ser la solución de este conflicto. O sea, los foros tanto de Davos como de Jackson Hole en verano, que son quizás los más conocidos, se establecieron en un momento donde las comunicaciones no eran lo que son ahora y por lo tanto los intercambios de opiniones no se podían realizar con la intensidad que se pueden realizar hoy en día. Por ejemplo, estamos ahora mismo en medio mundo con una simple cámara que vale, no sé, $200, ¿no? O sea, o $100. Es decir, eso antes no era posible. Por lo tanto, yo a lo que ocurre en Davos o en Jackson Hole ya siempre le doy muchísima menos importancia de la que antes se le daba. Y no hace tanto, quizás hace siempre llanamente 20 años. Claramente, Zelensky puede decir lo que quiera. Hoy en día, para la desgracia de todos, Ucrania es un país fallido. Es decir, no es capaz de subsistir sin ayuda exterior. Pues por la guerra, por todo. No entremos más en detalles, pero si no es capaz de mantener una guerra contra el enemigo porque necesitas todo el armamento y la munición que se te abastece de fuera porque no tienes capacidad, tú realmente pones las vidas humanas, pero no pones nada más y lo otro te lo tienen que suministrar. Entonces los otros al final se terminan cansando. Entonces puedes decir lo que tú quieras, que antes o después te lo van a imponer. Y te van a imponer pues porque no te va a quedar más remedio. Es decir, es una política de hecho consumado. Si no tienes dinero, Estados Unidos ya no apoya lo que no sé si diría lo que le gustaría o lo que prometió, me da igual, pero no consiguen liberar fondos desde el Congreso por las discrepancias que queramos ser. Y luego, cuidado, desgraciadamente para los ucranianos se ha abierto un foco importantísimo en el Mar Rojo, que es una zona de altísimo interés para los norteamericanos. Sin más, la queja del Partido Republicano, y fijémonos que el Partido Republicano tiene dos facciones completamente separadas, la del Freedom Caucus, que son la rama más de derechas, y el resto, lo que le están criticando es que las ayudas están siendo escasas al tema de los israelitas. O sea que fijémonos la movida que hay. Yo particularmente, y si me permitís un segundo rápido sobre el tema de los hutis, vamos a ver, Yemen es un país
colocado estratégicamente en un sitio donde pasan el 10% de las mercancías del planeta. Un sitio de salida de buques petroleros del mayor productor de petróleo del mundo, que es Arabia Saudí. Pero es un país insignificante económicamente hablando, no tiene ningún tipo de capacidad de nada. Es un país pobre porque no tiene además recursos, no tiene nada. Las milicias hutis son unas milicias apoyadas directamente por Irán. Bueno, pues son eso, milicias, es decir, gente que no le importa morir porque lo ve como un acto de parte de su vida para lo que están en la tierra. Lo que hicieron el otro día los americanos y los ingleses, yo creo que no fue más que un avance de lo que pueden hacer si les da la gana de que esto se termine acabando. Destruyeron una barbaridad de bases de radar, una barbaridad de bases de misiles. Cuando ven los puntos que están, los tienen completamente identificados. Hoy en día es extremadamente sencillo identificar una base sin esa base de lanzamiento no es móvil. Entonces, y cuidado, y si no, ya están los saudíes para mandar todas las tropas que sean necesarias y arrasar, pero que esto se acabe. Yo creo que están dando mucho por saco, pero que eso va a acabar ahí, que no va a continuar a más. ¿Cómo lo ves tú? Sobre todo, ¿cuáles son los siguientes pasos que va a dar Ucrania o que le van a obligar? Porque llevamos hablando mucho durante las últimas semanas, los últimos meses, lo estaba diciendo el propio Miguel Ángel, ¿no? Que Ucrania ya es un país fallido y que por mucho que quiera, por mucho que diga, pues tarde o temprano va a tener que ceder de alguna forma, ¿no? Sí, estamos en un momento muy especial porque, vamos a decir, hasta otoño aproximadamente estábamos hablando sobre el futuro del conflicto en base a lo que estaba pasando en Ucrania y alrededor del destino del territorio de Ucrania. Pero ahora se está mezclando ese debate con lo que habéis comentado vosotros, Noé, especialmente, de que ahora se está hablando del posible nuevo conflicto. Es decir, estamos hablando ya de una guerra mundial, de la posibilidad de que después de Ucrania venga una guerra mundial. Y es eso de lo que está hablando en Gran Bretaña, de lo que está hablando ahora el Bild, de lo que se dijo el otro día en Suecia. Están hablando de un enfrentamiento directo, la posibilidad de un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia. Eso es una guerra mundial, clarísimamente, ¿no? Claro, lo más gordo de todo esto es que para evitar ese contexto, que todo el mundo sabe que es un contexto posible, que puede pasar, ¿no?, por una parte o por la otra, porque ya cuando las cosas se prolongan en el tiempo ya no se sabe quién es el que comienza o quién es el que se está defendiendo del otro, ¿no? Pero todo el mundo sabe que eso puede pasar y lo más preocupante es que nadie esté hablando de la única alternativa, que es una mesa de negociación. No hay una mesa de negociación entre la OTAN o la Unión Europea y Rusia para ver qué hacemos después de lo de Ucrania, ¿no? Y esa es la cuestión fundamental, pero eso es lo que está determinando ya los pasos. Claro, no es solo Zelensky el que está diciendo, haciendo declaraciones fuera de contexto. Recordemos las declaraciones de Sunak, como Gran Bretaña ha dicho que van a apoyar a Ucrania hasta el final, y haciendo referencia a la posibilidad de que destinen incluso personal, militares británicos a Ucrania, ¿no? Cosa que han hecho indirectamente, pero diciéndolo ya expresamente, ¿no? Esto es una amenaza directa, es decir, de alguna forma se está comentando que puede estar habiendo un reparto de funciones en este momento, que Estados Unidos le va a dar prioridad a Asia, vamos a decir, a Asia Occidental por un lado y al este asiático en otro, y que Inglaterra se va a hacer, digo, de alguna forma, con el liderazgo de lo que pueda suceder en Europa o digamos, en ese frente antirruso, ¿no? Bueno, de alguna forma, formalmente, las declaraciones de Gran Bretaña están respondiendo a este contexto, pero esa es la cuestión clave para interpretar lo que se está diciendo ahora. Y Ucrania, bueno, es una guerra perdida para Ucrania, lo habéis dicho vosotros, como Estado fallido, como ejército destruido. Esa guerra la tiene ganada Rusia, ya no es una cuestión de negociación, es una cuestión de rendición, se le llame de una forma o de otra. ¿Qué va a pasar con Ucrania? En principio lo va a decir Rusia, clarísimamente. ¿Qué territorios serán Rusia, no serán Rusia? Eso lo va a decir Rusia en función de sus intereses estratégicos. En principio, si no tenemos en cuenta el siguiente escalón. El siguiente escalón es que todos están pensando en la posibilidad de que eso escale a un enfrentamiento global, OTAN
Rusia. Y ahí ese es el gran problema que tenemos en este momento, que todas esas declaraciones están mezclando los dos conceptos. ¿En qué medida les interesa prolongar, por ejemplo, a Gran Bretaña le interesa prolongar el conflicto en Ucrania para ganar tiempo mientras nos protegemos, mientras los americanos fortalecen esas bases en Finlandia, mientras desplazamos tropas a Polonia? Ese tipo de movimientos, ¿no? Y mientras nuestra industria se reactiva para la producción de armamento, pero ese es el contexto en el que estamos hablando, ¿no? Texto, como bien estabas apuntando, Adrián, hay informaciones de Bill que hablan de una guerra inminente entre Rusia y la OTAN. Están advirtiendo, bueno, pues han puesto hasta una fecha, para verano del año que viene, para verano de 2025, vaticina este diario, ojo, porque apunta informes secretos del ejército alemán, del Bundeswehr, a una guerra entre la OTAN y Rusia. Vamos a analizar esta cuestión enseguida, vamos a hacer una breve pausa, les pido que esperen nada, un par de minutos y enseguida les contamos todo esto, enseguida les hablamos también de Taiwán, desafiando a China y votando precisamente al candidato más rebelde, al candidato que está más en contra de China. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con todos estos temas en Negocios Televisión.